¿Quién es la otra del grupo? Yo, María José. De María José. También es importante verificar la caducidad de la sangre, saber cuánto tiempo tiene, ahí trae la fecha y todo. Vaya, Isel, estaba preguntándole que cuál es lo primordial en la transfusión. Primero, estimar si el paciente amerita o no una transfusión. Lo amerita. ¿Hola? Lo amerita, te digo. Entonces, pues, evaluar qué componente sanguíneo se va a poner primero. Vamos a decir que es sangre. Glóbulos rojos. Entonces, pues, lo primero sería verificar qué líquidos se están administrando para así, si en dado caso se está administrando Harman, suspenderlo y poner un salino. Sí, pero estamos hablando de la transfusión. ¿Qué es lo que más te interesa a ti cuando vas a transfundir un paciente? Lo mismo que mis compañeras han dicho, licenciado, de que no transfundir antígenos. Exacto, que no transfundir antígenos del cual carezca el paciente, porque si no usted lo va a sensibilizar o lo va a matar. Simple. Eso es lo más importante. ¿Y cómo vamos a saber eso? Bueno, en primer lugar, que sea del mismo tipo. Segundo, que sea mismo, ya sea positivo o negativo, porque ya habíamos dicho, sí, que le podemos poner un negativo o un positivo, pero lo podemos sensibilizar, ¿no? Y ya la compañera hace poco acaba de explicar los diferentes tipos, quienes pueden recibir y quienes pueden donar de los mismos grupos. Pero si no lo hacemos, entonces vamos a cometer una hemólisis. Si usted le pone un O, le pone un A, lo mata. Entonces es importante no introducir antígenos del cual carezca el paciente. Ahora la segunda pregunta. Aquí tenemos este cuadro de Miller sumamente explicado y espero de que todos lo anden en su teléfono y además de su teléfono lo tengan en su cabecita. Porque aquí está hasta cuándo y dónde usted debe de administrar tanto coloide como cristaloide y en este caso sangre, que ese es el tema. Pero ahora viene la pregunta. ¿Cuál es una manera práctica para poder decidir si vamos a transfundir o no un paciente? Simple, sencillo, porque no voy a esperar, bueno, quiero ver cuánto, 2000 compresas, gasas, ya las vamos a pesar, que generalmente en todos los hospitales no tenemos, a excepción del Bloom, pero una manera simple y rápida, ¿cómo podemos saber en qué grado de shock está? La pérdida sanguínea permisible. Sí, pero hay otra manera más simple. Por medio de la frecuencia cardíaca y la presión arterial. ¿Cómo se llama eso? Isela, ¿tú qué me lo decís? ¿Cómo se llama eso? No lo recuerdo, Lick. Hazel. No sé si estoy en lo correcto, no podría ser sobre cuánto oxígeno se transporta a los tejidos. No. Isela ya lo dijo, ahora solo estoy preguntando cómo se llama. Jocelyn. ¿El gasto cardíaco? ¿Cómo? ¿El gasto cardíaco? No, fíjate, ya se perdieron. Estábamos hablando una manera simple, sencilla y práctica de cómo reconocer el shock. Jocelyn. Por el volumen sanguíneo circulante. Niña, ¿y tú que no estás en la clase, pues? ¿Cómo no? ¿Y qué es lo que acaba de decir Isela? Frecuencia cardíaca y presión. Vaya, entonces, ¿cómo tú me estás hablando de gasto cardíaco? Sí, perdón. Sí, yo solo estoy preguntando que cómo se le llama eso, porque se los pregunto, porque de repente en el hospital, Cerón o cualquiera que le van a decir, ¿qué onda? Mira, calculame el paciente está sangrando, calculame el índice de shock.
Entonces ustedes perfectamente simple van a ver la frecuencia entre la presión arterial sistólica y ese le da el índice de shock. Y dependiendo de eso, pues entonces ustedes van a transfundir. Entre más alto, la morbilidad y la mortalidad de este paciente es más grande. Pero también ahora, como todo, siempre sale otro más listo, ¿va? Ahora ya existe el índice de shock modificado, en el cual consiste ya no solo medir la frecuencia cardíaca por la presión arterial sistólica, sino la frecuencia cardíaca entre la presión arterial media. Y eso nos va a dar el índice de shock, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante para que cuando digan, no lo dijeron, no, nunca lo vimos. Y es lógico que siempre dicen, no, si nunca lo hemos visto. Primera vez que lo escucho. Pero mi obligación es enseñárselos y ya cumplí con esa parte. Bueno, sigamos. Vaya, no sé en dónde me quedé, Eli, si se escuchó lo último que dije, de los cambios en las embarazadas. Sí, estuviste hablando del código rojo y de que por qué entrábamos de un solo directo con la sangre, y es porque ya estábamos en un shock clase 3, clase 4, ¿va? Entonces, y es por eso de que no vamos a estar en ese momento transfundiéndole Harman, transfundiéndole cristaloides. En muchos, en el código rojo ya manifiesta que no se debe utilizar coloides, ¿verdad? Bueno, sigamos, pero eso lo vamos a ver, creo de que lo vamos a ver, no, ya lo vimos, ¿verdad? El año pasado. O en el módulo pasado. Démosle. Pásalo, Majo, porfa. Vaya, es importante tener en cuenta que existen protocolos recomendados para la atención de los pacientes para lograr transfundir. Pásalo, Majo. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de lo de código rojo. Sinceramente, les voy a decir lo que yo entendí. Es el código rojo que está dictado por el MinSal en julio del 2015. Menciona que las pacientes con mayor factor de riesgo a presentar código suelen ser pacientes con una alteración en la contractilidad uterina, es decir, que presenten una atonía uterina. Esto se puede dar debido a una paridad múltiple o un trabajo de parto demasiado prolongado. Se da también lo que es por rupturas uterinas, retención de restos placentarios y lesiones en el canal del parto. El código menciona acerca del manejo del tercer periodo, o mejor conocido como MATEP, que estas son las intervenciones que se hacen en sala de operaciones dentro del primer minuto posterior al nacimiento del producto. Como ya sabemos, la primera es administrar 10 unidades de oxitocina, la tracción controlada del cordón umbilical y un masaje uterino abdominal. Es importante que tengamos en cuenta que cuando se da lo que es la activación del código rojo o el minuto 0, esta se puede dar en cualquier área del hospital, no necesariamente puede ser digamos en sala de operaciones, eso puede ser en cualquier área, y es importante que el médico obstetra, que el anestesista, que enfermería pues se haga presente. También menciona el código que debe de haber un encargado del banco de sangre para asistir al código, ¿verdad? Cuando se parlantea. También menciona que de ser necesario, si no hay sala de operación desocupada al momento que surge el código, se puede pues suspender algún procedimiento y pasar ahí el código. Gisela, perdón que no me acostumbre, ¿puede haber un código rojo ginecológico? ¿Es el mismo? ¿Es el mismo? Sí. ¿Una paciente con un legrado podemos llamar a código rojo? Sí. ¿Sí? Sí. Hazel. Porque, como mencionaba, uno de los factores de riesgo son las lesiones en el canal de parto. Entonces, un legrado se considera como una lesión de canal de parto. Un paciente que se le va a realizar una mini lab, ¿podemos llamar a código rojo? Sí. Sí. Sí, porque si se da una ruptura. Sí,
por lo Sí. mismo que mencionaba Isela, por la ruptura, pero también tiene que ver mucho si la cantidad de sangre que ha perdido el paciente. Pacheco está por aquí. Hola, aquí estamos. Fíjate lo que les acabo de preguntar a las niñas, de que si un paciente ginecológica, o sea, no obstétrica, se Sí. puede llamar a código rojo. Ellas dicen que manifiestan que sí. ¿Qué es exclusivo del código rojo, Jocelyn? Solo para pacientes obstétricas. Y entonces, y te estoy sería preguntando no. ginecológico. Sí. Sí, Entonces, cuando preguntó lo de la paciente de legrado, sí, se puede clasificar en código bueno, rojo. entonces voy a ser específico, un legrado diagnóstico, una señora de 50 años. No, ese sí no. No, y entonces, ¿en cuáles sí? Solo si fuese un legrado, ya sea por un aborto espontáneo, por ejemplo. Un aborto espontáneo. Hazel. Sí, estoy de acuerdo con mis compañeras. Hazel. Sí, ya les respondí, licenciado, estoy de acuerdo. Es que no te con- escuchamos absolutamente nada. Hola. Ajá, entonces, ¿qué opinión nos das? ¿Se puede o no se puede? Tú, por ejemplo, que no estás embarazada, llegas y de Dios no lo quiere, sangras, ¿llamamos a código rojo, sí o no? No, porque no soy una paciente que sea obstétrica. Vale. Isela, Mande. te vamos entonces para que rectifiques tu respuesta. No, Lica, pues no. Paciente ginecológica no se llama código. ¿Cómo se llama entonces? Bueno, ayúdanos, Pacheco, por favor, para que las niñas estén ya bien claras. Sí, el advenimiento del código rojo ha venido antes. Nosotros, recordaba Alfonso, nosotros nos llamaban a un sangrado posparto, por ejemplo. Ahora el ministerio y todas las sociedades de ginecobstetricia han implementado el código rojo. Y el código rojo es para una paciente obstetra. Oigan bien, obstetra. Las pacientes con sangrado o con problemas de sangrado y los que no son obstetra, por lo menos en el hospital donde yo trabajo, se llama a otro código. Puede ser código naranja, puede ser código amarillo, pero no es el código rojo, es exclusivamente de un sangrado posparto. Ya habían dicho ellas ahí, puede ser por una lesión del canal de parto, puede ser por una lesión, por un sangrado que no ha sido controlado. Algunas veces las pacientes vienen de fuera de los hospitales, de las periferias o de sus casas, vienen sangrando, ya vienen en código. Entonces ya tienen lo que la compañera había mencionado ahí, ya más del 30% de su bulimia. Pero el paciente a veces suele venir sumamente complicado. Bueno, es necesario aclarar esto porque existen gran cantidad de cirugías que no son obstétricas. Y ya se ha visto que incluso ginecólogos, ahora no digamos nosotros, que le decimos al paciente, perdón, al cirujano o a la ginecólogo, a quien esté, hey, el paciente está en código rojo, parlanteemos. Y ya se ha hecho. Entonces nosotros ya aprendimos que no es ese tipo de código, ¿verdad? Entonces por eso existen una gran cantidad de códigos.
entonces solo le vamos a llamar una hemorragia, pero no posparto, ¿verdad? Que es otro tratamiento. Entonces, teniendo ya esto en cuenta, recuerden, si no es obstétrica, no es código rojo, sino que es otro tipo de hemorragia, es otro tipo de shock. Perdón que se me cayó la señal. Dale. Entonces, lo que mencionábamos, lo que ellas han mencionado, es bien importante saber la clasificación del shock. Y el código rojo en este tipo de hospitales, más que todo en los hospitales que se atienden pacientes ginecostetras, se ha implementado para apresurar la transfusión sanguínea y no retrasarla. Antes, ¿te recordás, Alfonso, cuando nosotros estudiábamos, nos decían 3 litros por 3-1-1 de líquidos, cristaloides, coloides y por último sangre. Ahora no, ahora ya ha cambiado todo eso y pierde sangre el paciente, tiene que transfundirse sangre. Y el cristaloide pues es un vehículo nada más, pero la bulimia así se repone hoy en día. Ahora vamos a entrar a otra polémica con Pacheco y ustedes. Antes generalmente pues incluso en Rosales y no me va a dejar mentir Pacheco, de que en la 1 de mayo también cualquier hemorragia obstétrica o cualquier otro tipo de hemorragia se trata con glóbulos rojos. Antes se trataba con sangre completa, pero ahora vamos, si por ejemplo viene y la paciente ha sangrado por lo menos 1, 2, 250, incluso hasta 3, que si no, porque por ejemplo allá en Soyapango, está sangrando la paciente y ¿qué dicen? Hey, ¿le empacamos o la mandamos o qué pasó? O le hacemos histerectomía. Y así pasó con la paciente que murió allá en Sonsonate, que era una presentadora del canal de televisión. Entonces, ¿qué hacer en este caso? Entonces viene y usted dice, bueno, le voy a poner, ya le puse sus cristaloides, ya le pasé 1000 de Hartmann, de ahí le puse otros 1000 de Salino, de ahí le puse otros 1000 de Hartmann, de ahí les puse, y comenzamos a encharcar a esa paciente. Luego venimos y le ponemos, digamos, el paciente ha sangrado 2000. El paciente le ha llegado una hemoglobina de 4, 5, porque pierden una hemoglobina exagerada. Cuando nosotros le tomamos ese hemograma a ese paciente, el paciente le sale y resulta que tiene 4, 5 de hemoglobina. Viene y comenzamos a transfundir y le ponemos glóbulo rojo, una bolsa. De ahí le volvemos a poner otra bolsa. De ahí le volvemos a poner otra bolsa. Y de allí debemos de recordar de que usted no solo va a transfundir glóbulo rojo, porque esta paciente también puede entrar en una CID. Y cuando entramos en una CID, quiere decir de que este paciente hay una falla multiorgánica en la cual está perdiendo muchos componentes, incluso de la coagulación. Entonces usted piensa y dice, bueno, entonces mi modo, hay que comenzarle a ponerle plaquetas, hay que ponerle plasma, hay que ponerle fibrinol. Y todo esto va ayudando más volumen, hasta que al final al paciente no sabemos ni a dónde lo tenemos. Cuando llegan a maternidad o los referimos o llegan a la 1 de mayo, estos pacientes llegan incluso hasta con edema de pulmón, que ya no sabemos si es por la cantidad de líquido que le hemos pasado, si es por la cantidad de hemoderivados que le hemos pasado. ¿Por qué? Porque recordemos que cada componente tiene sus preservantes y cada hemoderivado también tiene sus anticoagulantes. Y entonces, ¿cómo hacemos con este paciente? Entonces, a raíz de eso se comenzaron muchos estudios y comenzaron a decir, bueno, entonces mejor pongámosle una sangre entera. Si la sangre entera me lleva todos los componentes. Pero en ese caso todavía hay una gran discusión porque en nuestros hospitales todavía estamos utilizando glóbulos rojos por separado, ¿no? Pero debemos de recordar de que si usted para 3, 4, 5 unidades de un paciente, ¿cuánto le está administrando de citrato? ¿Cuánto le está administrando de dextrosa? ¿Cuánto le está administrando de fosfato? ¿Cuánto le está administrando de adenina? Y nosotros lo ponemos y seguimos.
sin importar, pero al final de cuentas, como habíamos, y máximo si son sangres viejas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que este paciente, en vez de mejorar, lo terminamos complicando nosotros mismos. Entonces, a raíz de eso, pues hay que tener mucho cuidado. No sé si nos querés ampliar, Pacheco, o ayudarnos con algo. Sí, ahora lo que tú has mencionado, esto ha venido a cambiarnos todo eso y, ¿cómo se llama? Los hemoderivados, pues, como tú acabas de mencionar, cada uno tiene sus preservantes y ya cada uno, tampoco son inocuos. Entonces, solemos, como comúnmente decimos, encharcar al paciente, lo cual que ya no tiene ya no se debe de hacer. Entonces, para todo eso, pues, cuando comenzamos a aumentar la volemia del paciente, en el caso nuestro, de los códigos rojos, aquí en los hospitales de tercer nivel, lo primero que tienen que hacer es una colocación de una vena central para manejo adecuado del líquido. No sé si eso lo iban a mencionar ellas, pero ya se los estoy adelantando. Licenciado, buenas tardes. Sigamos. Le quería hacer una pregunta, y en estos casos cuando se activa el código, es recomendable que pongamos ácido tranexámico si tuviéramos en el shock. Bueno, esa es una modalidad en la cual no está indicado todavía en el código rojo, pero suele, ¿por qué? Porque el ácido tranexámico no en nuestro país no tiene mucho tiempo de estarse utilizando. Pero en la actualidad eso es lo primero, en todo lo que trae en la sangre, en todo lo que le tomo, porque el laboratorio siempre le va a pedir una prueba cruzada. Entonces, en todo eso usted puede comenzar por lo menos con 1 gramo de ácido tranexámico. Por supuesto, no se lo tiene que poner directo, ¿verdad? Sino que se ponen en 100 cc o en uno de 250, en un goteo rápido. Pero sí, ya está indicado el ácido tranexámico en el código rojo y en cualquier otro tipo de sangrado. Eso se ocupa mucho, por ejemplo, en las RTU, que cuando veamos ese tema, lo van a mencionar los compañeros. Gracias, Lee. Vean, ya después de que ha pasado, que se ha activado el código, empieza con la reanimación y el diagnóstico, que suele ser tiempo 1 de 20 minutos. De 1 a 20 minutos. Se conoce también la estrategia OVM, en donde se debe de mantener la oxigenación, vías intravenosas. De hecho, el código estima que la paciente debe de tener tomadas 2 venas, una para transfundir los líquidos y la otra para transfundir los hemoderivados. Y también lo importante, ¿verdad?, monitorizar los signos vitales. Lo que yo entendí es que en el lapso de 15 a 20 minutos, el primer componente que vamos a administrar en caso de un choque severo es 2 unidades de glóbulos rojos empacados, ya sean ORH negativos o ORH positivos. ¿Por qué? Porque uno de los cambios que también tienen las pacientes embarazadas es una anemia hemodilucional. Entonces, al ellas perder más sangre, se da, como veíamos la clase pasada, la función principal es transportar el oxígeno. Entonces, al haber una pérdida masiva de sangre tras la anemia que estas pacientes ya tienen, entonces va a haber una deficiencia de oxígeno en los tejidos. Y por eso yo entiendo que lo primero que se debe de administrar es el glóbulo rojo. Ya posteriormente, en el periodo de 20 a 1 hora, se debe de hacer la estabilización de la paciente, en donde aquí el obstetra va a evaluar si, como mencionaba Elix, si se va a realizar una histerectomía total de emergencia o si en dado caso, pues se va a necesitar lo que es
tomar otra medida, pero es importante estabilizar a la paciente como departamento de anestesia antes de iniciar la cirugía. Para esto ya nos vamos a apoyar de los otros componentes, como lo son las plaquetas, el plasma fresco congelado y el crío precipitado, debido a que la función de estos es para ayudarnos en la coagulación, es decir, administrando estos hemoderivados, nosotros logramos detener el sangrado. Eso es lo que yo entiendo, pero no sé si está bien así como lo he dicho. Bueno, en primer lugar, ¿cuánto es el flujo sanguíneo uterino? 700 ml. Ajá, ¿qué te dice eso? Que solo 700 ml son los que tiene la paciente. ¿Cuánto es, a cuánto se refiere al gasto cardíaco? Sí, eso, perdón que me interrumpa. Eso es bien importante saber, ¿verdad? Eso es bien importante saber cuánto está pasando de sangre por nivel pélvico y cuánto está pasando de sangre, el riego sanguíneo en una paciente embarazada que ha sido modificado. No es lo mismo un paciente que no ha estado embarazada a una paciente que ha estado embarazada. Eso ha modificado el volumen sanguíneo circulante a ese nivel de la pelvis. Ha sido modificado. Eso es bien importante que lo tengan muy en cuenta para esto, para el código rojo. Te lo preguntaba con el ánimo de no hacerte otra pregunta por una pregunta que tú me hacías. Debemos de recordar que el flujo sanguíneo en una paciente embarazada se triplica o se cuadriplica. Por lo tanto, si vos estás viendo que esta paciente comienza a tener un sangrado, quiere decir que ese sangrado se ha cuadriplicado. Generalmente el flujo en estas pacientes son de 24.5 o 90 ml por minuto. Imagínate la gran cantidad de sangre que recorre. Entonces tú no puedes estar diciendo, hey, le pido sangre. No, quizás no le voy a pedir sangre. Y ese fue uno de los problemas por los cuales se complicó esa paciente de la que estamos hablando. Me imagino de que todos lo vieron en televisión. Entonces usted no puede estar perdiendo tiempo en decir, hey, le pido plasma. Máximo si allá la hubieran pasado. Usted no puede estar perdiendo ese tiempo, aunque no se ocupe. Usted siempre debe de saber, porque el flujo sanguíneo que está perdiendo esta cantidad, no solo está perdiendo sangre, sino que está perdiendo la gran cantidad de hemoderivados que contiene en sí la sangre, como son las plaquetas, como son los fibrinógenos, como son los componentes de la coagulación. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Usted pídalo. Máximo si la van a operar al paciente. Les estoy diciendo esto porque muchos de ustedes van a ir a hacer, bueno, generalmente todos están yendo al CIFCO y ya todo el CIFCO los está pidiendo, pero si ustedes van a trabajar de anestesia y se van de nuevo, como los compañeros a Suchitoto, se van a Sonsonate, se van a Huachapán, placitas tranquilas en las cuales usted de vez en cuando duerme un pacientito, pero si ese pacientito llega y se complica, va a volver a pasar lo mismo que le pasó a esta compañera. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Por eso es de que se activa el código rojo, para que el banco de sangre tenga todos los derivados disponibles en ese momento. Entonces usted lo solicita. Bueno, y si no, ¿por qué? Porque viene y dice plasma, hey, pero hay que esperar a que descongelemos. ¿Cuánto se tarda eso? Y si usted no los pidió, en todo lo que llega es otra hora más. Y en esa hora el paciente ya puede estar con las patitas estiradas. Entonces, ojo, deben de saber bien todas las anatomías, y por eso que los primeros temas en los hospitales cuando comienza es anatomía y fisiología de la paciente embarazada. Y ahí se aprende cuánto es el gasto cardíaco, a cuánto equivale el gasto cardíaco uterino. Y tanto que se lo pregunto, incluso hasta es una pregunta de examen para entrar al IS. De cuánto es el gasto cardíaco del hígado, del riñón, del útero, porque es sumamente importante. Incluso hasta bueno, ya se los pregunté en el módulo pasado, porque es de suma importancia en estos momentos. Bueno, démosle.
Vaya. ¿Me preguntabas? ¿Qué me preguntabas? No, que si sabía bien lo que le había entendido yo de primero Sí. administrar los glóbulos rojos. Eso es lógico de que si la paciente ya se ha parlanteado un código rojo es porque se ha considerado que una pérdida superior ¿a cuánto, Gisela? Mayor a los 1500. A los 1500. ¿Por qué? Porque generalmente ¿cuánto se pierde en una cesárea? De 1000 ml. Hasta 1000. Entonces usted considera de que este paciente ha sangrado otro poquito más. No, este paciente está en código. Y cuando la mujer o la enfermera llega a parcial y son unos grandes coágulos, usted dice, no, esto no es normal. Y usted mismo, ¿por qué? Porque también les estamos explicando esto con Pacheco, y qué bueno de que él se nos ha unido porque está en la 1 de mayo. A mí nada me cuesta recibirles el tema y estar acostado y dormido. No. ¿Por qué? Porque muchos de estos pacientes se complican por el mal manejo que nosotros damos. Debemos de recordar que en muchos hospitales, generalmente ahora con el presidente Bukele, valga la propaganda, ya no están permitiendo muchos residentes en los hospitales, sino que solo especialistas. En cambio, antes incluso hasta los internos estaban, o los de año social hacían la cesárea, que ¿quién podía más? Quizás podía más el anestesista que ellos, y uno daba el manejo. Entonces ahora pues existen muchos protocolos y es lógico que usted los debe de conocer, ¿verdad? Entonces no puede decir, no sé, ¿y ahora qué hago? O sea, no solo se limita en que usted lo va a llegar. ¿Cuál es el manejo en sí del anestesista, Jocelyn, en el código rojo? Primero, pues debe evaluar la pérdida sanguínea que ha tenido el paciente. Nosotros no la Después, evaluamos porque nosotros no podemos alertar un código rojo. ¿O sí podemos? no podemos. ¿Y entonces? Pero sí se debe estimar para poder realizar la transfusión de sangre, pedir ¿Cómo la la estimas prueba. tú? Así, con la tabla que nos decía, podemos medir los ml en el recipiente de la succión, podemos medirlo, pero además de eso, la necesita, pues al ver, al evaluar que si la paciente necesita una transfusión, pues primero debe de mandar a hacer un tipeo sanguíneo de la paciente para saber qué tipo de sangre es si aún no lo conoce. Avisar al banco de sangre para que se active el código rojo y posteriormente pues comenzar medidas que van a permitir ganar tiempo para poder realizarle la transfusión de sangre. En este caso, como veíamos, podemos comenzar con cristaloides o coloides y aplicar el ácido tranexámico, 1 gramo. Posteriormente, cuando ya nos hayan traído la sangre, pues administrar esta sangre. Hazel, ¿cuál es el papel del anestesista en el código rojo? Pues podría ser acudir al llamado del código, colocarse también a la cabecera, explicar el procedimiento al paciente, mantener una vía aérea permeable, administrar oxígeno, tomar ¿Por qué oxígeno? aplicable, ¿Por qué oxígeno? Porque tiene la capacidad residual disminuida la paciente. La capacidad residual. Porque hay una disminución. Ajá. Porque hay una disminución del transporte de oxígeno. Exacto, ¿verdad? Porque si ya primero tenemos a la paciente complicada con una anemia dilucional y segundo, ha perdido una gran cantidad de sangre que es la que transporta la hemoglobina, entonces esta paciente hasta se puede desmayar, puede perder el conocimiento, esa falta de oxígeno en su cerebro o en los órganos vitales o en los órganos blancos. Por lo tanto, hay que ayudarle a suplir esa necesidad para que llegue. Entonces, por eso uno llega y ya no, ¿qué hago, doctor? Le ponemos, no, usted ya debe de saber que si el paciente está en shock o espera que se choque, usted debe de actuar y nadie le va a decir nada. Y es por eso que ya lo vimos en el módulo pasado, el código rojo de qué es lo que tiene que hacer usted. Usted llega, se pone a la cabecera, le pone oxígeno a su paciente, comienza a monitorizarla y a todo esto, desde el momento que es código rojo ya se activa todo y el banco de sangre ya sabe, ¿y qué paciente será? Le mandan la prueba a la paciente, si es que no tiene todavía, inmediatamente el banco de sangre manda la sangre.
Así es que ojo con esto, no vayamos a estar así, perdonen la palabra, yo me incluyo, de pasmaditos haciendo estorbo. No, no podemos hacer estorbo en este caso, especialmente si usted es la responsable o usted es el responsable de este paciente. Me refiero cuando usted esté trabajando solito. Si está aquí en maternidad, pues ya llega el anestesiólogo, llega la anestesióloga, llegan el montón de gente. Está en la 1 de mayo, llegan los residentes, llega el staff, y llega Pacheco y todo el mundo. Pero cuando usted está solito, usted tiene que tomar las decisiones solo con el médico encargado. Y si el médico se corta porque no sabe si le va a hacer la histerectomía o qué, porque el paciente sigue sangrando. Entonces, allí tiene que actuar usted, a ayudar a la enfermera ¿cómo es que se llama? A permeabilizar otro acceso venoso. No solo se va a quedar parado ahí viendo si la paciente respira o con el oxígeno, no, sino que debemos de involucrarnos. Bueno, pasemos quizás, pasemos esto. Los hemocomponentes van muy bien, dale. Hola, compañero. Dale, Pacheco. Sí, lo que el ICAI les menciona es muy cierto. Aquí en los hospitales tercer nivel tenemos el residente, tenemos el staff, tenemos más compañeros. Oh, perdón, Pacheco, que te interrumpa. Dime. O incluso esto puede pasar en el paciente privado, en el cual solo una persona llega, que solo está el anestesista. Por lo tanto, usted debe de conocerlo. Sí, Dale, así continúa. Sí, lo que tú decías es cierto. A mí me pasó una vez un privado con una placenta secreta. Pero ustedes tienen que tener en mente siempre el ABC. Antes era ABC, hoy es ACV. Ustedes tienen que permeabilizar vía aérea y que esa paciente tenga circulación. Lo que comenta el ICAI de la paciente de Sonsonate fue un error tras error tras error. Lo que él dice es muy cierto. Cuando ustedes vayan a su año social fuera de las fronteras de la capital, ustedes van a ser los únicos en el manejo de ese tipo de pacientes. Y si usted se corta, y si el cirujano se corta y no haya que hacer, usted le puede sugerir, doctor, haga la histerectomía, doctor, píncele las uterinas, doctor, póngale el balón, doctor, pídamele sangre. Doctor, empáquela, doctor, pasemos la sala. Y pasemos la sala, doctor, la señorita enfermera, póngamele un catéter de mayor. Ustedes esas son medidas extremas, porque cuando, por ejemplo, la paciente que vino de Sonsonate venía prácticamente con un mal manejo. Entonces, usted tiene que tener, bueno, ustedes lo han visto en el Hospital Rosales, cuando el paciente llega en shock, ¿qué es lo que hacemos? Como que somos hormigas locas ahí a quererle agarrar la mejor vena que podamos. Por eso yo les digo, cuando el paciente está dormido, vaya, agárrenle la vena, hagan manitas ahí, agárrenle la vena, paciente dormido. Pero ni aún así no quieren hacer manitas. Entonces, lo que dice el ICAI es cierto. Usted tiene que tener también como personal, y usted es el personal idóneo. No crean que es el cirujano, no crean que es el ginecosteta, no crean que es la enfermera. Nosotros somos el personal idóneo. ¿Por qué? ¿Quiénes somos nosotros? Manejamos la vía aérea, oxigenamos al paciente y transfundimos al paciente. A veces el cirujano dice, no, yo creo que con 1 o 2. Usted ya está sabedor, ustedes ya saben cuánto ha perdido esa paciente. Si un paciente con un sangrado normal va a perder, qué sé yo, 3, 4 litros, una paciente embarazada, obstetra, va a ser lo que acaba de decir el ICAI, el doble, el cuádruple. Entonces usted tiene que tener en mente ese sangrado. Y más, por ejemplo, en el caso de la paciente de Sonsonate, a saber cuántos líquidos le pasaron, a ver cuánto perdió, y de repente vienen y nos dicen, no, es que fíjense que solo sangró 1000. Mentira, 1000 es lo que le cuantificaron en el bote de la succión, pero y las compresas, gasas. Y a veces los carros en los que los transportan vienen empapadísimos de sangre, ¿verdad? Eso más que todo se ve en trauma, ¿verdad? Pero también en ginecobstetricia así se suele ver. Así se suele ver. Entonces, la paciente, algunas veces las pacientes que vienen de sus casas, que han parido en sus casas, ¿verdad? Y vienen con las frazadas o las sábanas de su casa empapadísimas de sangre. Entonces, uno tiene que
sospechar lo peor, ¿verdad? Tiene que sospechar lo peor y tiene que curarse en salud. ¿Qué quiere decir eso? Que inmediatamente usted recibe el paciente, pide que llamen al código rojo. El código rojo se activa y todo mundo que escucha el código rojo está alerta. Aquí, por ejemplo, en el hospital donde yo trabajo, el código rojo, hasta el auxiliar sabe quién es, qué va a hacer a la hora del código rojo. El auxiliar, el vigilante, el de farmacia, el de laboratorio, todos ellos saben qué papel van a desempeñar a la hora del código rojo. Ya no digamos nosotros, ¿verdad? Cuando llaman código rojo en cualquier área del hospital, sabemos que tenemos que ir y sabemos qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? El ABC o la ACB, que es ahora. Sigamos. Otra cosa, y quizás por eso me critican muchos, y quizás incluso hasta ustedes, pero espero de que cuando ya salgan se acuerden. El anestesista, yo siempre he pensado que debe de pensar en una forma trágica, ¿verdad? Pensar siempre lo peor. ¿A qué me refiero esto? De que usted siempre debe de estar preparado, aunque no es este el caso, pero por ejemplo, si usted tiene una vía aérea que dice, va a estar mamadita, primer intento, no, usted siempre piense que no lo va a poder entubar y él sí va a estar preparado. Igual el código rojo, puede ser de que este paciente logra salir con las 2 unidades que se le pongan o que le ha pedido el obstetra, puede que no salga, y si no sale, entonces usted siempre debe de ser de esas personas que piensan de una manera trágica. ¿Por qué también digo esto? Porque el que estudia y el que lee ve todas las consecuencias, pero aquel que no lee dice, no, démosle, no, con esto basta. Por ejemplo, allá en Soyapango dan a diestra y siniestra los partos vaginales sin dolor, sin saber todas las complicaciones que acarrea estar dando este tipo de anestesia. Sí, todos debemos de estar familiarizados, sí, pero existen indicaciones, no solo porque yo quiero o porque quiero practicar. Ese es un error ahora. No sé si les mandé las nuevas enseñanzas que se deben de dar actualmente, en las cuales el estudiante debe de salir preparado ahora, no aprender cuando ya está laborando, que ese es el mayor problema que tenemos. No, hombre, vamos aprendiendo allá en Soyapango, muchos todavía ya tienen 15 años y todavía siguen aprendiendo a poner TIVA, a dar bloqueos. Eso ya no lo puede hacer usted, porque para eso existen talleres, o si usted quiere capacitarse, pues pague su cursito, pero usted no puede estar aprendiendo cuando ya haya salido. Y es por eso es la universidad, y es por eso que le dice Pacheco, ahorita es cuando, después no. Entonces, ahora nada menos, no es por criticar, sino que sirve de reseña. Tuvimos una tesis que los compañeros nunca habían agarrado un videolaringoscopio, y entonces ellos ¿qué hacían? Mejor ocupar el laringoscopio tradicional. Entonces, y podemos ver, y si ustedes miran los estudios, que aquel que no logra intubar con un videolaringoscopio, entonces está peor, porque se supone de que el ángulo es de 60% y con el laringoscopio es de 15%. Imagínense. Y ahí están todos los talleres que se les dan a ustedes. Ahí llega Duarte con todo su equipo. Allí está Pacheco enseñándoles intubación con videolaringoscopio, o no sé quién lo da. ¿Tú lo das, Pacheco? ¿Quién lo da? Sí, no es más, no es por jactarnos, pero ayer hubieron un par de compañeros que intubaron con un video. Entonces, no me van a dejar mentir ahí los compañeros, que levanten la mano quien intubaron con un video. Vaya, ahí están, dicen, es cierto. Entonces, ¿qué quiere decir? Es de aprender ahora. Es de aprender ahora. Y todos cuando salen, ahí somos los primeros que nos critican. No, si la universidad solo cobrando pasa. No, si la universidad solo para sacar pistas. No se fijen en eso. Yo, gracias a Dios, hasta ahorita yo a nadie le he pedido ni 5. Ni necesito, gracias a Dios. Soy pobre, pero no necesito. Pacheco me imagino que igual. Por eso a veces me molesta cuando veo que Pacheco, no. ¿Por qué? Porque no queremos ser de esas personas. Y vuelvo y repito, Pacheco no le pagan por estar en esta clase. Y miren él cómo nos colabora. Entonces, por favor, no nos anden en esos chambres. Y como repito, nada nos cuesta estar sentaditos recibiendo la clase y dormirnos.
Pero no, queremos que ustedes digan, hey, no, hombre, estos majes nos han enseñado, estos andan en la jugada. ¿Y quién lo dice? Todo esto que estamos enseñando nosotros no lo digo yo. Ahí está en el código rojo. Ahí están en las últimas guías de transfusión. Entonces, debemos de ponernos las pilitas, que usted diga, no, hombre, este módulo vale la pena, hay que ponernos las pilas. Es más, no sé si ustedes conocen, por ejemplo, a... ¿Cómo se llama este bicho del Bloom, hombre? ¿Cómo se llama, Pacheco? Un cipote que acá tiene como 3 años de salida. Está estudiando medicina. Aquino. Aquino. Él siempre les pregunta, mire, y no han visto embolia con el ICAI, mire, y no han visto, por ejemplo, hipertensión con él, y que no han visto. ¿Por qué? Miren, este muchacho con un honorífico. Él llegaba a lo que iba a aprender. Entonces, no es porque me esté halagando a mí, no, sino que lo que les quiero decir es que ustedes deben de ser alumnos asiduos a la lectura. Y como estos temas son para ustedes, como dice Pacheco, él ya está bien. ¿Cuántos? Ahora estábamos en manera de broma, 5 trabajos tiene Pacheco, todos los días le cuento uno más. O sea, él no necesita. Quienes necesitan son ustedes, ¿verdad? Entonces, sigamos. Vaya, pásalo, Majo, porfa. Vaya, ahorita en el grupo les he pasado una imagen acerca de los filtros. Esos filtros nosotros los conseguimos en el Hospital Bloom. Uno es para administrar sangre y otro es para administrar plaquetas. Sinceramente, nosotras desconocíamos que había un filtro exclusivo para plaquetas, pero las partes de ambos son un tapón protector, un punzón, un filtro de sangre que se estima que son de 200 micras, una cámara de goteo que son de 20 gotas por ml, el regulador del flujo, el conector, el tapón del conector. Prácticamente una de las diferencias de estos dos filtros es que parecería que no tiene filtro el de plaquetas, pero el de plaquetas sí tiene un filtro y es exactamente lo verdecito que nosotros podemos ver justo antes del conector. Ahí es en donde se encuentra el filtro. La diferencia, por así decirlo, de administrar las plaquetas en el filtro de plaquetas es que el filtro tiene una membrana. Entonces esa membrana permite el paso de los agregados plaquetarios, es decir, que la plaqueta pasa lento. En cambio, administrar plaquetas en el filtro de sangre hace que las plaquetas pasen con una gran fuerza. Él nos explicaba esa diferencia, ¿verdad? ¿Quién les explicaba? Jaime Alfaro del Bloom. Exacto, entonces ustedes siempre que dan una referencia debe decir nombre y apellido. ¿Para qué? Para que su investigación se realce y diga, chica, y estas bichas fueron a hablar con él. Entonces ustedes pueden decir, ¿y quién es ese gran Jaime Alfaro? Él es el que implementó el uso del plasma con varios. Ajá, imagínense qué grande. Entonces todos podemos ir a hablar. A mí por eso me sorprende cuando dejamos los temas y usted nos diga, bueno, consultamos con el anestesiólogo tal o con el LIC tal y él nos manda. Pero nada, solo copiar y pegar, no, hombre. Entonces yo por eso estas niñas las mandé hasta con el jefe y no sé si fueron a hablar con el jefe de Rosales. No nos atendió, LIC. Es que estaba incapacitado. Ah, bueno. Bueno, pero lo importante es de que están dando buena explicación. Entonces ahora ustedes ya saben de que ya existen diferentes tipos de filtros. Y por ejemplo el de la sangre, ¿cuánto filtra? ¿O cuánto es los poros? Son de 170 micrones. Excelente. ¿Por qué? Porque los componentes sanguíneos aún contienen plaquetas, aún contienen leucocitos, entonces la función de estos es detener esos como microagregados. Para no lisar el glóbulo rojo. Y no sé si averiguaron, porque sí no me lo sé, voy a ser sincero, de cuánto es los poros del filtro de plaquetas. No, Lick, de ese sí no nos lo proporcionó. Él solo nos había dicho que ellos lo que hicieron fue destruir un equipo y ahí vieron el filtrito, pero yo creo que tampoco sabía él el tamaño. Bueno, pero ahora ya podemos saber de que existen diferentes filtros, ¿verdad? Entonces, yo sí ya sabía, pero no sé, hasta ahorita no he encontrado cuánto es
Los poros, sí, el que sí sabía es el de la sangre, que va de 170 incluso hasta 260. ¿Por qué? Porque debemos de recordar, y ya lo habíamos dicho en la clase pasada, no lisar el glóbulo rojo, porque si no, ¿qué solo estoy haciendo, Jocelyn? Como se dijo, pasando bagazo. Bagazo, Solo- simple proteína, simple agua, sin lo primordial. Entonces, excelente. Sigamos entonces, pásate la otra. Pásalo, mamá. Vaya, tenemos lo que es los concentrados de eritrocitos. Prácticamente la función de estos es la transfusión de los glóbulos rojos para aumentar la capacidad del transporte de oxígeno a los tejidos. Tenemos que este se debe de encontrar en una conservación de 2 a 6 grados centígrados y puede durar de 30 a 42 días. Pásalo, Majo, porfa. Pásala a la siguiente. Esa es sobre la anemia. ¿Cuál es que mide, suele durar 42 días? Con el CPDA. ¿Solo así? No, con la solución aditiva, Ajá, también ¿Cuál? está el SA. la S1. Exacto. Fíjense lo que les estoy preguntando, porque si ustedes no lo explican, estos bichos van a salir mal en el examen, porque les voy a preguntar con qué solución el glóbulo rojo se suele durar 42 días o conservar 42 días. Entonces, si solo ponen el CPD o CPD1, no, ¿verdad? Sino que es con una solución adicional que es el SA. ¿Qué contiene el SA, María José? Hasta se durmió, como no le preguntábamos. No, Lick, es que me tengo que pasar de las diapos para Te estoy la preguntando. clase. Sí, sí, pero es que me tengo que pasar para encender el micrófono. Ajá, Pero- gran paja. ¿Cuál era la pregunta? Eso, de que qué contiene la solución de SAG. Es un anticoagulante. Ese no es un conservante. Glucosa, adenosina. Cloruro de sodio también y manitol. Manitol. Es un anticoagulante, Jocelyn. No es una solución aditiva, conservante. Ah, vaya, ¿y por qué acaban de decir que es un anticoagulante? No, dije, no es un anticoagulante. Ah, perdona, disculpa entonces. Bueno, entonces eso. Entonces vamos a decir que el SAG contiene ¿el qué? Glucosa, adenosina, cloruro de sodio y manitol. Exacto, va. Entonces, para cuando se los pregunte, igual, espero que todos los compañeros estén tomando nota, porque no todos se los vamos a decir. Ya las niñas ya dijeron que contiene dextrosa, tiene una solución anticoagulante, es un conservante y, por supuesto, tiene cloruro de sodio, solución salina, ¿verdad? Y lo importante es el manitol como conservante. Sigamos. Concentrado de glóbulo rojo, 230. Generalmente, ¿cuánto trae la bolsita? 250. De 200, hay unas que traen hasta 350, otras hasta traen hasta 450. Por eso hay que ver cuánto trae la bolsita, porque si el donador es todo raquítico como yo, quizás le va a dar solo 100, 150. Pero si es así como Pacheco, fornido, alto, ojos azules, quizás probablemente puede dar hasta 350, 400. Entonces eso es bien importante también tenerlo en cuenta, ver el volumen de sangre que trae la bolsa, ¿verdad? La conservación de 2 a 6 grados centígrados, 30 a 42 grados, dependiendo del conservante que tengamos, dosificación, un grado rojo, ahí dice cuánto aumenta, muy bien niños, 10 ml por kilo, excelente, duración de 180, nunca está nunca más de 4 horas, menor de 4 horas, excelente, vale, démosle. Hacémoslo. Vaya. Las plaquetas. Ajá. ¿Qué es lo importante para transfundir plaquetas? ¿Qué es lo primero que vamos a evaluar? Que esas estén en constante movimiento. No, ¿cuál? Para poder decir, bueno, le vamos a transfundir a Pacheco. ¿Qué es lo que necesito? ¿Cómo voy a saber que necesito transfundirlo? Cuando el paciente presenta un número bajo de plaquetas. ¿Y cómo se llama eso? Trombocitopenia.
¿Qué más? También es importante que tengamos en cuenta que los recuentos plaquetarios menores de 50,000 o de 100,000 se van a relacionar a un aumento de la pérdida de sangre durante la cirugía. Por eso, si hay hemorragias, es importante transfundir plaquetas a los pacientes. Se estima que una unidad de plaquetas aumenta de 100,000 de 5,000 a 10,000, perdón, de 5,000 a 10,000 plaquetas. También es importante, como decía, que estas se mantengan en una agitación constante en el laboratorio, debido a que si estas se mantienen estáticas, estas internamente se caulan. Entonces, cuando ¿Cómo? nosotros se forma una malla y así se forma pero un ¿cómo es la palabra? coágulo. Coágulo. Ay, ¿Cómo? no, coágulo. ¿Cómo? Bueno, el punto es que si no se está no es el punto. Lo que pasa es que en nueva... Licenciada. coágulo. ¿Qué Ay, no ¿Cómo? sé, no sé, no me lo puedo pronunciar. hombre, no fregué. Coágulo. Se van a reír Coágulo. toda la mara cuando andes diciendo eso. Mejor nos reímos nosotros entre cheros. El cáulo. ¿Cómo? Ay, no sé. Coágulo, Sí, Isela. compañeros, por Coágulo. favor, graben esto y ahora lo vamos a sacar. Ajá, wow. No, es importante saber también para que, porque ya como profesionales digan, miren, la licenciada en el seguro, una gran palomada, docente de la universidad y hablando así, ¿va? Entonces no podemos, ¿va? Quizá le podemos perdonar a los que son de San Miguel, pero a usted y Isela no podemos perdonar. Ay, Bueno, coágulo, ¿verdad? Forma un coágulo, no coágulo, nada, ¿va? vaya. Bueno, entonces ya sabemos cuánto aumenta unidad de plaquetas, ya lo dijo ahí la compañera. Y si, por ejemplo, no sé si ya les pregunté que qué es lo que vamos a transfundir primero, plasma, glóbulos rojos o plaquetas. Se los pregunté, Isel, en la charla pasada. No, bueno, entonces, Hazel, ¿cuál vamos a transfundir primero? Plaquetas, ¿Por qué? porque su duración es de 20 a 30 minutos. ¿Por qué más? Porque se tienen que estar en constante movimiento para que no se vayan a contaminar, y aparte de la refrigeración en la cual deben estar estas, es bastante baja. Entonces, por eso es que se deben transfundir. Menos 18 grados. Menos 18 grados las Se plaquetas. conservan de 20 a 24 grados. Puchi, entonces, ¿quién dice la verdad? Pues? De 20 a 24 es. Está de 22. Fuera de la temperatura ya no sirven. Y entonces, ¿a quién le hacemos caso si han dado 3 valores? ¿A Y Jocelyn? es de 20 a 24. De 20 a 24. ¿Qué? Manzanas. Grados centígrados. Grados centígrados. Ya no podemos hablar de grados centígrados. Grados Celsius. Bueno, entonces vamos a decir de que debemos de recordar de que las plaquetas son las primeras que se contaminan, y segundo, porque están en movimiento. Entonces, si nos llevan los tres componentes, lo primero que debemos de hacer es poner plaquetas. Ahora, otra pregunta, le llevan 2 unidades de glóbulos rojos, ¿las podemos poner las 2 a la vez, Hazel? No, ¿por qué? No, licenciado, no sé. No sabe, bueno, y que no es del tema usted. No será porque pueda ser de que... Permítame, mi perrito está ladrando. No, tengo entendido que no se puede, porque puede ser de que una unidad de sangre sí se le haya realizado una prueba cruzada y puede hacer que no presente anticuerpos, pero puede ser que la otra unidad de sangre sí tenga anticuerpos contra el tipo de sangre del paciente. Entonces sí puede causar una reacción. Bueno, a todas se les hace prueba, ¿verdad? No hay ninguna excepción. Entonces ahí estamos mal. Isela. Sinceramente, yo nunca he visto que pongan 2 empaquetados de glóbulos Pero rojos. siempre le llevan las 2 o 3 unidades a uno de un solo, ¿va? Sí, pero María siempre José. se administra uno primero, y ya cuando se ha terminado el primero, pues lo cambian. María José, ¿se puede o no se puede? No,
¿Por qué? O sea, usted pregunta si se puede poner los dos empaquetados de glóbulos rojos juntos. Ajá, O a la la, vez, o la, o sea, o la, en pla- dos o la venas. plaqueta y el glóbulo. No, dos No, glóbulos rojos. Me imagino, o sea, yo pienso que podría ser porque. O sí se puede. Sí se puede. Ajá. Bueno, vamos a ver aquí. Diana Rivas, ¿qué piensa usted? ¿Me escucha? Más o menos. Yo creería que no hay ningún problema, pues, o sea, las dos tienen pruebas, las dos, o sea, da igual que si se pone una u otra primero, o sea, porque las ya van para el paciente. Por mí, No, o sea, yo digo las dos a la vez, no una y otra primero. en diferente vena o en Y, yo creería que no hay problema. Ah, no. Bueno, Nérida Maribel. Hoy ya se están saliendo todos, nomás veo de que les comienza a preguntar. Bueno, no está en clase, ¿va? Araón Vladimir Cerritos. Después por eso salen mal. Porque ya saben que yo no pregunto lo que... Normalmente, sí. He visto que se coloca una luego de otra, pero no simultáneamente. No sabría. ¿Pero por qué? Sería correcto. No sabría por qué. Usted, si le llegan las dos... Ajá, vamos a ver Pamelita lo que piensa. Pues yo tampoco he visto que las... No sé, que no es que haya visto. ¿Usted qué piensa que según lo que ha leído? Pues yo digo que no habría problema. No habría problema. Sí, Alejandra Paola García. No está tampoco. Bueno, Alexander Campos. Yolín, diría que quizás no hay problema. Aunque una vez, por experiencia, de hecho nos dieron las dos bolsas y colocamos la primera, la administramos y la otra me la dieron a mí para que yo la estuviera moviendo. Yo no pregunté por qué. Ajá, o sea, manera de... No sé por qué, pero me dijeron de que no la dejara de mover. Yo, siendo sincero, no pregunté por qué. Bueno, en primer lugar, no se puede, o sea, sí lo hacen y quien lo hacen es porque no han leído. Entonces no es recomendable porque debemos, ya dijimos, una simple unidad, todas las complicaciones que pueden acarrear. Entonces, si usted le administra 2 unidades de sangre a la vez, este paciente usted no va a saber cuál es la que le provocó la reacción o la complicación. Por lo tanto, va a tener que parar las 2 unidades y va a dejarlo de transfundir. Entonces, ¿qué va a pasar? De que el paciente, incluso si necesita esa sangre, se va a morir, porque usted va a tener que mandar esa sangre al laboratorio a fin de que la vuelvan a tipear y que comiencen a hacerle los análisis para ver si en realidad ha sido eso o fue otra cosa. Entonces, no es recomendable, no se debe de hacer. Bueno, sigamos. Bien, compañeros. Dale. La pregunta era muy certera, la pregunta es muy ilustrativa y es muy, ¿cómo se llama? Muy buena. ¿Por qué no transfundir simultáneamente 2 o más glóbulos rojos empacados? Lo que dice el compañero, probablemente le dijeron eso para que la sangre, como hace el sedimento, no se ¿cómo se llama? No se estanque, no haga residuos. Pero la situación es, yo ya estuve en una transfusión sanguínea que la paciente al final, pues lastimosamente falleció. Era una señora que estaba en una cirugía de cadera. Le llevaron las 3 unidades de sangre, compañero.
¿verdad? Y él comenzó a transfundirla. Pero la primera transfusión que le puso a la pacientita le hizo una reacción. Entonces, como la paciente estaba de lado, con todos los campos cubiertos, no se dieron cuenta que la paciente había hecho una reacción anafiláctica. Cuando vieron los signos, comenzaron a evaluar y realmente fue una reacción anafiláctica de la transfusión sanguínea. Entonces las 3 unidades las volvieron a mandar al banco de sangre y lo que tú dices es cierto, se para la transfusión sanguínea y se retrasa la recuperación de la bulimia. Por eso es que en lo personal, una tras otras son transfundidos los glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque tengo que esperar la reacción de cada una de los empacados que me manda Banco de Sangre. Esa es mi experiencia personal. Excelente. Bueno, sigamos. El plasma, ya lo vimos. Generalmente se ocupan hasta 3, 4, 5 bolsas, porque miren, la dosificación es de 10 a 20 ml por kilo de peso. Entonces, cuando usted pide, ahí le llegan 6, 7 bolsitas. Entonces, ahí está la dosis, la duración de transfusión, miren a cuántos grados se encuentra, a menos 18 grados centígrados, por lo tanto, esto está congelado, ellos pasan de nuevo y lo descongelan y lo mandan. Por eso cuando usted pide, no se lo van a mandar inmediatamente. Eso hay que tenerlo presente. Y es por eso que yo les decía que si usted considera de que este paciente va a seguir sangrando, no va a esperar a pedir plasma, porque le van a decir, no, si todavía está congelado, porque por eso se llama plasma fresco congelado, ¿verdad? Entonces, usted tiene que ser, ¿cómo dijimos que iba a ser el anestesista? Fatalista que no era. Fatalista, va a pensar en lo que va a pasar, ¿va? Entonces va a decir, nada, en esa hora que se lo llevan, el paciente ya se ha muerto. Es más si lo referimos en esa hora que esa ya va a estar en maternidad o en la primera de mayo. El crioprecipitado, yo sé de que están abatidos porque terminemos este tema ahora. Si quieren, lo dejamos hasta aquí. Yo me voy, yo tengo una reunión más tarde, pero por mí no hay problema. Quienes están aprendiendo son ustedes, pero si no lo dejamos, les pasan las diapositivas y aquí lo dejamos. Además, ahí está el trabajo. Ahí vean ustedes. Bueno, sigamos. Vaya, tenemos también lo que es el crioprecipitado. Vamos a definir la función de este y es la reposición del fibrinógeno y del factor 8. El crioprecipitado es, a lo que yo logré entender, es que esta es el componente sanguíneo que más nos va a ayudar en los factores de la coagulación. Este es el que más nos va a proporcionar lo que es el fibrinógeno, que esta es una proteína producida por el hígado que va a ayudar a detener el sangrado y va a favorecer la formación de los coágulos de sangre. Y también tenemos lo que es el factor de 8, que este es el factor que ayuda a las plaquetas para aglutinarse y adherirse a la pared de los vasos sanguíneos. Pásala, Majo, porfa. Tenemos que el volumen del crioprecipitado suele ser de 10 a 20 ml. La conservación suele ser congelado a menos 25 grados Celsius por 12 meses y se descongela a baño María a 37 grados centígrados. Es importante que se transfunda. ¿Cuál es el baño María, Isela? Es en donde, bueno, yo lo he visto en Silic en cocina, que he visto que se pone una ollita con agua, se pone a hervir y posteriormente dentro de esa ollita se pone a raíz de esto surgió otra pregunta importante. Ya vimos en el módulo pasado temperatura, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Fue tema o no? No, bueno, no fue tema.
Entonces, por eso íbamos a ver la importancia de que el paciente presente una hipotermia. Y ya debemos de recordar que todos los hemoderivados llegan superhelados, excepto las plaquetas que se mantienen a una temperatura casi ambiente. Pero volviendo de nuevo a la pregunta, entonces, ¿es necesario calentar los glóbulos rojos, sí o no? Isela. En realidad sí, porque, bueno, ¿Cómo sabe, los calentaría usted? bueno, yo he visto que los calientan abrazándolos a veces, o a veces. Abrazándolos. Sí, o Dándole también. cariñito. Pero Así he visto a ver a qué se refiere usted. Así he visto yo principalmente que a veces se hace, o si no también se ponen en las máquinas de calentadoras de sueros. Y ya de ahí se espera que agarren la temperatura de la máquina y pues posteriormente se transfunde al paciente. Jocelyn, ¿usted cómo lo calentaría? Claro, los glóbulos rojos. Glóbulos rojos hemoderivados, no los otros glóbulos rojos. Igual he visto que los calientan con sueros, los envuelven en un campo o los ponen en la máquina para calentar los sueros. Y también en el Bloom vi una vez que hay como una máquina donde se pone la línea del descartable y ahí se va calentando antes de pasar al paciente. Exacto, existen unos sistemas que son los que dice Jocelyn. Por supuesto, nosotros no contamos con eso. No sé si en el Rosales o en el 1 de Mayo cuenta, pero lo que se debe de hacer es siempre tratar de no transfundir ese hemodderivado con esa temperatura, porque el paciente entonces va a entrar en una hipotermia y usted al final no va a saber que si es una reacción o no. ¿Por qué? Porque la hipotermia el paciente lo puede chocar o incluso va a comenzar a temblar, va a comenzar a generar arritmias por la gran cantidad de robo de oxígeno que necesita y usted no va a hallar y va a decir, hey, ¿y esta arritmia será por el citrato, será por el calcio, será por la sangre que ya está vieja? Y al final quizás ha sido porque usted está transfundiendo esta unidad muy helada, ¿verdad? Entonces en eso hay que tener siempre pendiente. Y como decía también que al otro compañero lo tenían allí moviendo, pues debemos de recordar que así logra también disipar el contenido de calor y quiera hacerlo de una manera rústica, está calentando esos glóbulos rojos. Hay que tener presente eso. Recuérdense, la hipotermia media vez se instaura y es bien difícil controlarla. Oíme, solo quería aclarar, Isela, que nos comente del baño María, porque así como lo menciona ella, está difícil calentar los glóbulos rojos. Sí, eso también. Bueno, ya que me trajiste a la idea, Pacheco, entonces viene y muchos compañeros, no sé si ustedes se han dado, bueno, allá en el hospital tenemos la maña, no nosotros, bueno, al menos yo no, de que mandamos a calentar los sueros y los calentamos en el microondas. La cosa es que una vez una compañera mandó a calentar los glóbulos rojos y cuando llegó fue moronga. Entonces, ojo, no se pueden calentar en artefactos como los microondas o mucho menos los tostadores, ¿no? Eso no olvídenlo ya. Pues ya existen equipos especiales. Entonces, con respecto a lo que decía Isela del baño de María, no es así también de que lo vamos a poner en un fuego. Entonces vamos a arruinar y vamos a alisar todo y vamos a destruir y vamos a cocer el bendito glóbulo rojo. Pero es que yo se lo he visto en cocina, por eso pues sí, pero eso es en cocina. En laboratorios. Pero en los laboratorios, eso es lo malo de que nosotros cuando, no sé si te acordás, Pacheco, que nosotros teníamos los talleres de bioquímica, de química, sí, en los cuales le enseña a uno cómo son los benditos baños de María. Entonces, pero sí, hay que tener cuidado de no calentarlo, porque entonces jodes el glóbulo rojo. Sí, Isela, para aclarar y para todos en general, lo que tú has visto, el baño de María en cocina es muy diferente al baño de María médico. O sea, el baño de María que tú has visto en cocina es que ponen a hervir un recipiente con agua y luego pasan, qué sé yo, las verduras en baño de María. Pero el baño de María en cocina es porque está hirviendo el recipiente, el agua está hirviendo. En medicina, el baño de María no es como tú lo has mencionado, que comenzás a hervir
un recipiente con agua, no, el baño de María, y eso es también bien, tienen que tenerlo bien claro. Vea, se va a calentar el glóbulo rojo, no se va a calentar ¿cómo se llama? Sin tener un control, tiene que tener un control de temperatura, ¿verdad? O sea, si vamos a transfundir el glóbulo rojo, no lo vamos a transfundir a 40 grados centígrados, no, lo vamos a hacer llegar a la temperatura ambiente de la persona, ¿verdad? No así como tú mencionas que con hervís el agua y luego pasas los glóbulos rojos por el agua hervida, no es así, ¿verdad? Vaya, Lick, gracias. Vaya, Y hasta aquí llega mi parte. Emerson quería opinar o preguntar, dale. Buenas, Lick. No, nada más comentar de que yo en un hospital vi, o sea, una forma en cómo calentaban el glóbulo rojo era de que ponían el glóbulo rojo así en una bandeja y sacaban un suero, digamos, de un calentador y le echaban, o sea, abrían el suero y echaban todo el suero en la bandeja. Y ya cuando el glóbulo rojo alcanzaba una temperatura más o menos no muy helada, pues así lo administraban al paciente. No sé si esa sería una forma correcta de administrárselo. Sí, generalmente allá en Soyapango teníamos un recipiente que sacaba agua caliente. Entonces lo que sí decíamos es que la combinábamos y ahí lo poníamos. Por supuesto, no era una gran temperatura para decir, pero era una manera. Lo importante es no sobrepasar y tratar de calentar mucho, porque si no vamos a hacer moronga. Sí, bueno. Otra experiencia. Nosotros hicimos un estudio de aquí en el Hospital Rosales de diluir la sangre. Recuérdense que viene concentrada, ¿verdad? Y algunas veces es sangre vieja. Entonces, casi un 30-40% se queda en el filtro. Pero nosotros utilizamos solución salina para diluirla un poco. No le vamos a meter el litro de solución salina a la bolsa del glóbulo rojo, ¿verdad? Pero sí hacíamos por lo menos con 250 diluciones, la dilución del empacado, de los glóbulos rojos empacados. Y lo que hacíamos también a la misma vez era que lo diluíamos con una solución salina tibia, o sea, con un suero tibio. Ahí hacíamos dos maniobras a la misma vez, diluíamos y a la misma vez calentábamos el glóbulo rojo. O sea, son maniobras que nosotros las hemos aprendido pues con el transcurrir del tiempo, y son medidas extremas para los pacientitos que nosotros tenemos. Lo que dice el Calle es cierto, media vez el paciente se nos enfría, ya no le alcanzamos la temperatura, por más que podamos, por más que le metamos líquidos, por más que lo calentemos, cuesta al paciente revertirle la hipotermia. Bueno, hablemos de las complicaciones. Bien, vamos a hablar sobre las complicaciones de la transfusión. Pasarla, por favor. Como primer punto tenemos las complicaciones inmunitarias. Estas se van a deber a la sensibilización del receptor a eritrocitos, leucocitos, plaquetas o proteínas del plasma donador. Siguiente. Entonces tenemos las reacciones hemolíticas. Estas van a implicar la destrucción específica de los eritrocitos transfundidos por los anticuerpos del receptor. Además, pueden contener cantidades reducidas de anticuerpos, ya sea anti-A o anti-B o ambos, y transfusiones a volúmenes grandes de esas unidades pueden originar hemólisis intravascular. Esto es lo más terrible, ¿verdad? Sí. Entonces, estos se van a clasificar tanto en agudas, que son las intravasculares, o en tardías, que son las extravasculares. Siguiente. Las reacciones hemolíticas agudas. Primero, hay que tener en cuenta que se van a desarrollar por la incompatibilidad sanguínea del grupo ABO. También puede ser por un error en la identificación del paciente, en la muestra de sangre o en la unidad de transfusión. Pueden desarrollar con rapidez coagulación intravascular diseminada.
choque o interrupción de la función renal, también síntomas graves después de la infusión de tan solo quizás unos 15 ml, de sangre con inconvertibilidad. Siguiente. Ahora bien, estas van a presentar síntomas, ya sea en pacientes despiertos o en pacientes anestesiados. En pacientes despiertos, como lo podemos ver, pueden surgir escalofríos, fiebres, náuseas, dolor de tórax, dolor de costado. Y en pacientes anestesiados, la elevación de la temperatura, una taquicardia inexplicable, una hipotensión, un exudado difuso en el campo quirúrgico. Siguiente. Y tenemos el tratamiento. Primero, hay que entender que como esto la bolsa de sangre nos está causando una reacción, hay que suspenderla de inmediato en la transfusión. Hay que verificar los datos del paciente con la unidad de sangre. Hay que tomar una muestra de sangre para ver la hemoglobina en plasma, o también podemos repetir las pruebas de compatibilidad. También se puede insertar una sonda para ver la presencia de hemoglobina en la orina y iniciar una diuresis osmótica con manitol. La dosis puede ser de 12.5 a 50 gramos de 5 a 15 minutos. Y también se puede utilizar, en este caso, furosemida de 20 a 40 miligramos intravenoso. También líquidos intravenosos, plaquetas y plasma fresco congelado si hay pérdida de sangre. Entonces, luego vamos con las reacciones inmunitarias no hemolíticas. En este caso, vamos a hablar sobre las reacciones febriles. Primero, las reacciones febriles van a ser frecuentes, se van a caracterizar por un aumento de la temperatura sin evidencia de hemólisis. También los pacientes con antecedentes febriles deben recibir transfusiones de eritrocitos con bajo contenido de leucocitos. Y esto se va a lograr por medio de un lavado, de la centrifugación, de la filtración o de técnicas de congelación y descongelación. Siguiente. Tenemos también las reacciones alérgicas o anafilácticas. Estas van a ser producidas en un paciente, que se han administrado algunos mililitros de sangre, en pacientes deficientes, en IgA sérica también de menor de 0.5 miligramos, también por anticuerpos IgA y anticuerpos IgA específicos detectables. También se dice que las transfusiones de las plaquetas son más asociadas a estas reacciones y va a haber una disminución de la cantidad de plasma en preparaciones plaquetarias. Para esto también se puede utilizar acetaminofén, para que no se note esto. El tratamiento puede ser adrenalina, líquidos, corticosteroides y bloqueadores H1 y H2. Luego vamos con el edema pulmonar no cardiogénico. Se debe a la transfusión de anticuerpos antileucocitarios, que interactúan con los leucocitos del paciente y van a producir su segregación en la circulación pulmonar. La lesión de la membrana alveolocapilar va a desencadenar el síndrome. En forma alternativa, los leucocitos transfundidos van a interactuar con las leucoaglutininas, en el paciente. Siguiente. Vamos a hablar sobre la transfusión sanguínea masiva. Esta va a ser definida como la necesidad de transfundir de 1 a 2 veces el volumen sanguíneo del paciente. Corresponde de 10 a 20 unidades. Entonces nos van a dar los siguientes síntomas, como la coagulopatía, que es la causa más frecuente de hemorragia posterior a la transfusión sanguínea. Y esa va a ser la trombocitopenia por dilución. Luego está la toxicidad del citrato, que es la fijación del calcio por el citrato preservador. Puede volverse grave después de la transfusión de volúmenes grandes de sangre o productos sanguíneos. Y luego tenemos la hipocalcemia, que va a causar depresión cardíaca, como el metabolismo del citrato y sobre todo hepático
los pacientes con enfermedades de disfunción hepática pueden requerir administración intravenosa de calcio durante la transfusión masiva. ¿Y También, cómo es esta administración de calcio? ¿cómo así, licenciado? Pues sí, o sea, calcio, ¿cómo se lo vas a poner? ¿Se lo vas a poner en el Harman o cómo? Porque el Harman lleva. ¿Qué le ponemos? Es 1 miligramo por cada ml. Pues sí, ¿de qué? De sangre. De sangre. ¿Cómo se llama el componente que le vas a poner? ¿Sulfato de calcio? Sulfato. Gluconato de calcio, perdón. Gluconato. Vale, hay que estar pendientes de eso. ¿Por qué? Porque tenemos el cloruro de calcio, tenemos el, ¿qué más? Niña, te estoy ayudando. El cloruro de calcio, el gluconato de calcio. Ajá, entonces, ¿qué le ponemos? Cloruro de calcio. Ah, bueno. ¿Cuánto? 1 gramo por cada, un gramo, perdón. ¿Y cuánto trae la ampolla? 20. No sé cuánto trae realmente. Y entonces, ¿cómo nos estás dando el tratamiento si no te lo podés? Bueno, les va a quedar de investigar entonces a todos por tu culpa. Sí, seguí. Bien. Luego vamos con la hipotermia, que la transfusión sanguínea masiva es un indicador absoluto para el calentamiento de todos los hemoderivados. Ya anteriormente los hablamos. Los líquidos intravenosos a temperatura corporal normal pueden interferir con la reanimación cardíaca. Según estaba leyendo el licenciado, la hipotermia puede afectar la reanimación cardíaca. Luego, el equilibrio ácido-base, que es la normalidad, es la alcalosis metabólica. Y luego está la concentración de potasio sérico, que puede presentarse hiperpotasemia independiente de la edad de la sangre, cuando la velocidad de la transfusión va a exceder los 100 ml por minuto. Siguiente. Vamos a hablar sobre la transfusión sanguínea en paciente testigo de Jehová y paciente de COVID. Siguiente. Bueno, lo vamos a hacer práctico. Yo soy testigo de Jehová. Me transfundís y te digo, no quiero sangre. ¿Sí o no? Siempre y cuando usted tenga vaya, si usted no quiere, primero yo tendría que evaluar si usted tiene un consentimiento informado. Entonces, si usted posee el consentimiento informado, yo no le voy a transfundir porque usted no quiere, ya que no recuerdo realmente en qué parte del Código Penal, pero los testigos de Jehová consideraban la sangre como algo tóxico a su sistema. Entonces, nosotros no podemos transfundirle a un paciente algo que él considera que es tóxico para su sistema. Entonces, ¿qué necesitas? El consentimiento, ¿verdad? Sí, necesito el consentimiento informado del paciente. Vaya, es la eximisión de responsabilidad, ¿verdad? Ellos tienen un eximiente de responsabilidad que lo hacen a través de una acta notarial. Entonces, eso está anexado cuando vimos el expediente clínico, en los anexos del expediente clínico. Entonces, usted dice, testigo de Jehová, quiero ver si está el eximiente de responsabilidad. Y al final, usted va a encontrar el acta notarial donde ahí manifiesta él que él es testigo de Jehová y exime de responsabilidad tanto al médico como a los demás tratantes de que de recibir una transfusión. Ahora, es tu hijo
y de repente tú decís que sí y el papá dice de que no. ¿A quién hacerle caso? Los tres son testigos de Jehová. ¿Me puede repetir lo que me dijo después de que era mi hijo, por favor? Tenés un hijo, necesita sangre. Tu esposo no quiere, vos sí querés. ¿A quién hacerle caso? Fíjese de que yo eso lo consulté con un abogado y el abogado me decía de que nosotros deberíamos... ¿Y qué abogado? Porque puede ser Alfonso Calles y ese es Cacacito. Fíjese que no recuerdo cómo se llama, pero es entonces es mentira. Que está ahí en Alfonso Rosales. Bueno. No sé si Eli Pacheco sabrá cómo se llama porque estuvo ayer de turno. ¿Y quién? Es un enfermero. Creo que es el señor Carranza, es el apellido. Pacheco es cierto. ¿Cómo no escuché? No escuché. Dice de que hay un abogado, un enfermero de apellido Carranza, ¿te lo podés? Sí, me lo puedo. Bueno, pues sí, le vamos a hacer caso, dale. Pero ¿cuál fue la declaración que le dio? Vaya, entonces él me decía que por siempre lo de que nosotros tenemos que preservar la vida, si había una disputa entre los padres, nosotros teníamos que regirnos por lo de la preservación a la vida. Entonces le colocábamos la sangre y si en este caso uno de los padres deseaba demandar, nosotros nos podíamos resguardar en que uno de los responsables había dicho de que necesitaba la sangre. No Muy bien, ahora vamos a cambiar la pregunta. Entonces tú y tu esposo no quieren. No, perdón, la mamá y el esposo no quieren y tú sos la anestesista. ¿Qué hacer? Pues tengo que respetar el derecho de los padres porque son ellos los responsables. ¿Y el derecho del niño? Porque él también es ser humano, igual que todos. Dice que eso también se lo pregunté al licenciado y él me explicaba de que estaba la ley Lepina. Entonces, nosotros no podemos sobrepasar el derecho que tienen los padres. Perdón, la ley Lepina no puede sobrepasar el derecho que ya tienen los padres. Por tanto, si al niño se le transfunde o sea, al niño se le transfunde no, perdón. Me confundí. Vale. Si nosotros le transfundimos y los pacientes, si los papás no quieren, nosotros no les transfundimos. ¿Por qué? Porque la ley Lepina no puede sobrepasar el derecho que tienen los padres, o sea, del niño. Entonces, si en algún caso el niño sufre un deterioro o en este caso se puede morir a causa de que no se le transfundió la sangre, entonces la ley caería sobre los padres, no sobre nosotros, porque nosotros obedecimos el derecho que tienen los padres sobre la ley. Vale, vamos entonces a comenzar a corregir. En primer lugar, si tenemos un menor de edad en la cual necesitamos transfundir, en primer lugar vamos a ver si esta cirugía es de emergencia o es electiva, si el paciente amerita la sangre o no la amerita, o si puede aguantar para pedir nosotros una segunda opinión. ¿A quién le vamos a pedir una segunda opinión? Bueno, a un juez o al procurador a fin de preguntarle y explicarle la denegatoria de los padres. Entonces este juez de la niñez, entonces él dice, no, transfundan. Y usted perfectamente lo puede hacer, pero nos vamos a poner más estrictos. ¿Qué tal si este niño la necesita con urgencia? Como por ejemplo, en el Blum, que el niño llegó uno de la 41 loco y lo atropelló y el paciente llega entrado en shock y necesita transfundirlo y los papás dicen de que no. ¿Qué hacer entonces? Entonces usted dice, bueno, voy a resguardar tanto como yo pueda no transfundir. No quiere decir de que yo este paciente inmediatamente como lo vi, pongámosle un solo sangre. No es así, ¿verdad? Entonces tú vas a comenzar a hacer las mayores estrategias para poder no ponerle sangre. Pero si en un determinado momento tú ves de que este paciente en realidad ya no aguanta y que la única salvación es transfundir, porque ya sabemos que no es por hemoglobina, sino que es para el mejor transporte de oxígeno, entonces tú lo pones.
es lógico que estos padres al final de cuentas te pueden denunciar. O sea, un proceso penal o demandar un proceso civil. Entonces, al final de cuentas, existen eximientes de responsabilidad en el artículo 27 del Código de Penal, en el cual tú has obrado por el bien del menor. Entonces te vas a ver involucrada en un proceso engorroso, pero al final de cuentas vas a salir libre. Hasta ahora no existe ninguna que la sala de la constitucional se haya pronunciado y decir, no les pongan y punto, no, porque siempre velan el principio de la vida en el menor, ¿verdad? Entonces generalmente eso se hace tanto en el adulto como en el menor. Ahora, si tú no haces nada, entonces te puedes ver en un proceso civil, y es por eso que yo lo publiqué en Facebook, para que ustedes comenzaran a investigar y les naciera la ideita de decir, entonces, ¿qué hacer? ¿No lo transfundo? No es tampoco de que usted no lo va a transfundir, sino que tiene que realizar todas las maniobras necesarias a fin de que este paciente logre sobrellevar su vida. ¿Por qué? Porque vuelvo y de nuevo, en los códigos rojos, usted viene y le toma de nuevo la hemoglobina al paciente, tiene hasta 3, tiene hasta 4, y no se murió, y sigue el paciente. Entonces, sobrevivió. Entonces, igual puede pasar. Entonces, pero no, usted no va a esperar a que el paciente quede incluso hasta con problemas neurológicos o deservados por la falta de oxígeno. Pero esa es en sí la decisión y lo que usted tiene que hacer, ¿verdad? Entonces tenemos dos escenarios diferentes, si es urgente o no es urgente. Un apéndice que usted sabe que va a una cirugía que sabe que va a sangrar posteriormente, por ejemplo un CA gástrico o algo así tan fatalista, que son cirugías grandes o de cadera, que usted también sabe que va a sangrar, entonces usted puede preparar a ese paciente y puede pedir la ayuda al juzgado de turno. Consentimiento informado, pasarlo. Derecho a la información, dale. Rechazo al consentimiento informado, dale. Decisión del paciente rechazar una transfusión, ya lo expliqué. Protocolo de transfusión en paciente COVID. Bueno, creo de que ya hemos, generalmente este paciente, solo lo que le transfundimos son los plasmas, y ya vemos de que allí tienen inmunoglobulinas en los cuales generan anticuerpos, y creo de que, no sé si tienen preguntas. Preguntas, jóvenes, acerca de lo que vimos anteriormente. Nada. Bueno, entonces las vamos a preguntar nosotros en el examen. Traten de ver si pueden conseguir el otro, prepárense el otro grupo de hipertensión, y a ver si logran conseguir el auditorio el otro viernes. Voy a ver si les doy lo mismo que acaba de dar las compañeras como una retroalimentación, y posteriormente pasan los de hipertensión. Si logran conseguir ¿cómo se llama? El auditorio. Si no, pues vamos a ver cómo hacemos. Pero el otro grupo debe de estar preparado. ¿Preguntas? Yo solo tengo una. Usted mencionaba del índice del shock modificado, ¿verdad? Y decía que la frecuencia cardíaca entre la presión arterial. Arterial media. Ajá. Y los valores normales, más o menos, ¿entre cuántos andarían? Bueno, ahí tenemos diferentes escalas, porque ya dijimos que a medida que aumenta este índice, entonces las probabilidades son mayores. Entonces tenemos de que de 0.5 a 0.8 se considera normal. De 0.8 a 1, pues se considera que es un shock grado 1. De 1 se considera shock grado 2. De 1.1 a 1.4 se considera grado 3, y mayor de 1.5 pues se considera shock grado 4. Y como ya vimos las clasificaciones, en qué momento debe de ser, ¿verdad? Por eso es de que en Miller los compañeros presentaron la escalita que yo les dije que la anduvieran en su celular, y que más que en su celular la anduvieran en su cabecita. Bueno, gracias. ¿Otra pregunta? Si no, nos vemos el otro viernes. Mire, Lick, y entonces los papás tienen poder sobre la lepina, o la lepina tiene poder sobre los papás. Pues los padres siempre son los tutores de todo menor.
pero debemos de recordar de que también todo menor tiene derechos como ser humano. ¿Y quiénes son los que tutelan ese derecho? Los tutela la ley. Si no, yo no quisiera a mi hijo y dijera, no, ya este bicho ya me tiene cansado, ya me tiene todos los días, hay que estarle dando cuota alimenticia, todos los días tengo que estar. Y yo perfectamente puedo decir, no, no lo transfundan, hay que se muera. No, pero entonces viene el Estado y dice, no, hey, momento, es cierto de que tanto la religión como la vida tienen igual derecho, son bienes jurídicos de igual valor. Entonces viene y te dice el Estado, bueno, ¿y a quién le voy a hacer caso yo? Entonces viene el Estado y dice, no, yo voy a tutelar la del menor. Y viene usted, ¿por qué? Por el derecho a la vida. Pero viene los padres y dicen, hey, pero ¿cómo la ley me va a tutelar a mi hijo si yo lo crié? Sí, pero tú puedes actuar en un determinado momento de una manera que no es adecuada. Y es por eso de que tú no lo vas a transfundir directamente, sino que se va a organizar, por ejemplo, allá en todo hospital, cuando es de niños y el paciente va a ser operado electivamente, se habla al jurídico y el jurídico se encarga de hacer el pronunciamiento ante el juez. No vas a decir, yo... Hazel, voy a hablarle al juzgado de primero de paz o al de la ley Lepina a fin de que no te va a escuchar, sino que es una petición que hace el jurídico del hospital a fin de que haya una emergencia. Como todos los días, así como usted está de turno, también hay un juez de turno. En este caso, él se tendría que apersonar o hacerse ver de que cuál es la mejor solución para este menor. Pero, vuelvo y te repito, no es de que uno esté sobre encima de otro, sino que son dos bienes jurídicos de igual valor. Entonces, yo por eso hay unos testigos de Jehová que manifiestan que una transfunción es como una violación sexual en una mujer o en otra persona. Entonces, para ellos se ve de que es bastante sagrado eso, pero ya en un menor, pues, es de tomar en consideración muchas cosas. Y se toma en cuenta la ley Lepina. Entonces, pero eso en el caso de un paciente menor electivo, pero cuando... Un menor electivo. Entonces ya expliqué, si que de repente llega el de la 41A y ha destrozado todo ese niño, usted va a hacer todas las medidas pertinentes antes de no transfundirlo. Pero si usted considera de que se va a morir, si usted no lo transfunde, usted lo tiene que transfundir. Lo van a demandar, demanda, ya sabemos que son procesos civiles y denuncias son procesos penales, pero al final de cuentas usted va a salir librado, aunque va a salir con ese proceso. Entonces uno dice, bueno, ¿qué hago? ¿Aló? Ajá. Dice, para aportar eso, lo que comenta Hazel, ¿quién está arriba de quién? Nosotros en el hospital, la experiencia es que siempre vas a preservar la vida, y si la vida está en peligro, casi siempre lo que nosotros hacemos es preservar la vida. Y posteriormente, pues sabemos que puede haber alguna demanda, como la que tú mencionabas, y que vamos a salir bien librados, siempre y cuando usted ha actuado de la mejor manera. Como tú dices, no, lo voy a dejar morir porque los papás dicen esto o lo otro. Pero la preservación de la vida, ya sea de un menor o de un paciente, no necesariamente menor es lo principal. Lo que Hazel quizás no comprende es, o que está en duda es, quién está encima de quién, pero no se trata de eso, se trata de la vida, y quien está a favor de la vida, pues siempre va a ser el Estado. ¿Ok? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Este es un tema en el cual es bien escabroso, en el sentido de que si tendríamos un testigo de Jehová aquí, pues sería aférrimo a decir no, no, no y no. En la universidad se han dado varios tipos de
de acercamiento con los testigos de Jehová. Es más, voy a ver si podemos hacer uno. A fin, es que el problema son lo presencial, pero vamos a ver si podemos contactar a la congregación. Casi todos los años llegan a hablar ellos y hasta el final los atizamos de preguntas. ¿Por qué? Porque el código rojo es sangre y es testigo de Jehová y no le ponemos, se va a morir. Se va a morir. De repente venimos y tenemos, por ejemplo, los parches hemáticos. ¿Aceptan sangre autóloga o no aceptan? ¿Qué hacer? De repente venimos en esta pandemia. Bueno, necesitan el plasma convaleciente. ¿Aceptan o no aceptan o lo dejamos morir? Entonces, hay un montón de razones. Al final de cuentas, cuando les preguntamos todo esto, ellos decían que no sabían contestar, habían llevado un jurídico, habían llevado unos médicos, y al final de cuentas les pregunto, ¿cuántas demandas hay? Entonces ellos dicen de que ninguna. ¿Por qué? Porque ellos están a favor de la vida y de la vida celestial. Entonces, que nunca van a perjudicar también a la persona que trató de ayudarnos. Entonces, al final de cuentas, usted dice, bueno, entonces libremente le puedo transfundir. No, es por eso que yo les ponía esa frase en Facebook, de que no todo es tan fácil de decir no, pero usted tiene que prepararse aún más, porque este paciente ya no es un paciente ASA 1 ni ASA 2, sino que es un paciente más complicado, porque si le sangra, ¿qué va a hacer? Entonces usted para eso debe de estudiar los diferentes componentes que le debe de poner antes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, existe la sangre sintética. ¿Podemos poner sangre sintética o no podemos? Entonces, todas estas cositas hubieran sido buenas de que las hubiéramos visto con ellos. Ellos, como generalmente no son médicos, no logran entender o comprender todas las preguntas técnicas que nosotros les hacíamos. No sé si vos estuviste ahí, Pacheco, una vez que llegaron los testigos de Jehová a la universidad. Sí, al final dijeron que ellos iban a armar su propio hospital. Exacto. Entonces, al final ellos mencionan de que han operado pacientes con 2 de hemoglobina y nunca se mueren. Entonces que no había problema. Es más, dijeron de que cualquier problema que tuviera un paciente con testigo de Jehová, que se les llamara y que ellos iban a acudir. Entonces tienen una asociación en la cual ellos pueden optar. Pero esto, vuelvo y repito, en un paciente electivo. Pero si usted le llega de trama y hay que ponerlo, pues entonces usted le habla y le dice, bueno, si ustedes tienen, veamos cómo podemos hacer. Pero al final de cuentas, como decía Pacheco, pues a nosotros nos protege la ejecución de responsabilidades del Código Penal, pero no quiere decir que por eso usted va a actuar deliberadamente poniéndole la sangre. Y es por eso de que ya enseñamos el índice de shock modificado. Usted debe de poder cuantificar cuánto, debe de poner cuándo es que necesita la sangre, que son fórmulas que ustedes ya conocen y que están pegadas. No sé si antes todavía están pegadas ahí en el Rosales, Pacheco. No, ya las porque antes cuando nosotros estudiábamos estaba allí volumen sanguíneo circulante, volumen eritrocitario, volumen plasmático, el PSP, etcétera. Y ahí estaban las formulitas que uno las hacía y las pegaba. Entonces, ¿por qué? Para ayudar y que no se nos olvidara. Entonces, todas estas cositas, ya que no están, usted las debe de andar en su libretita, y más que en su libretita, en su mente. Ya las vimos, ya las conocen, cómo se debe de sacar, cuándo debemos de transfundir y cuándo no. ¿Preguntas? Pregunten ahorita. Todavía tenemos 5 minutos. Solo le quería decir de que nosotros habíamos contactado a una testigo de Jehová y ella nos mandó un video de esas dudas que tenía. Entonces, no sé si lo podemos pasar al grupo. Qué bueno, pasarlo al grupo y después lo aclaramos nosotros. Es que ella hablaba desde su perspectiva, ¿verdad? De su religión. Entonces, el por qué no recibían transfusiones. Exacto, esto nunca vamos a quedar bien, como lo repito, pero nosotros nuestra perspectiva no es quedar bien, sino cumplir la ley. Eso es lo importante. Entonces, es como lo que les explicaba, no creo que no estaban ustedes en una clase que di acerca de responsabilidad civil. Por ejemplo, allá en San Miguel, un compañero dejó a la paciente para ayudar al otro. La otra paciente se salvó, pero la de él se murió. Entonces viene y preguntamos, ¿cuánto? Pongámosle de que aquí somos 40 ahorita conectados. 40, 20 son familiares de la paciente que se salvó y 20 son familiares de la paciente que se murió. Yo creo que todos los que familiares de la paciente que se salvó
estarían de acuerdo, felices porque salvaron a su familiar, pero los otros 20 que son familiares de la paciente que se murió están indignados por el actuar del compañero. Entonces es igual esto. Nunca se va a quedar bien porque existen diferentes perspectivas, máximo con la religión, la política y las mujeres no hay que meterse porque siempre son problemas, ¿no? Para la mujer. Óyeme, Alfonso, está bueno que lo compartan el video. Lo que dice la compañera sí es muy cierto. Cada quien va a defender su posición y va a defender su religión. Lastimosamente hay personas que defienden y que defienden su posición y no tienen la experiencia en un actuar médico, en un actuar de una urgencia médica. Entonces, si tú te recordás, las personas que vinieron a darnos esa conferencia, testigos de Jehová, y que hasta dijeron que les llamaran si tenían algún problema, eran extranjeros. O sea, ellos decían, no, es que en nuestro país tenemos esto, tenemos lo otro, aquí no lo tenemos. Entonces es bien difícil que una persona defienda su posición, ¿verdad? Sin armas, pues sin tener las ojalá de que el video sea una doctora, ¿verdad? Que tenga principios médicos y éticos a fin de poder decir, pues sí, está bien. Pero si solo es religioso, por supuesto nosotros lo vamos a respetar y vamos a discutir y vamos a poder defender lo que hasta ahorita hemos hablado. Ese es el objetivo de esto, ¿verdad? Que aprendamos y podamos defendernos en un determinado momento. Porque, vuelvo y repito, no puede decir usted, no, pues entonces chévere, qué chévere, si se choca y se muere, estoy eximido de responsabilidad. No es así, ¿verdad? Más preguntas, pregunten ahorita que está bueno el caso. Yo sé de que muchos van a ir a turno, pero 5 minutos no va. Si no, lo podemos hacer el otro viernes, no hay problema. Lick, fíjese que nosotros nos comentaba también el licenciado Jaime Alfaro que acá en el país aún no hay una ley que permite la eutanasia. Va enfocado también a lo que usted estaba explicando, ¿verdad? De preservar la vida. Entonces, él nos decía también que es importante que nosotros supiéramos eso, ¿verdad? De que como la eutanasia es una muerte sin dolores, entonces en el país aún no está aprobado esa ley. Entonces, por eso en ese tipo de pacientes es bien importante tener presente lo que usted estaba diciendo también. Y de hecho, él nos comentaba de un caso que le pasó, de que dice que él tenía unos conocidos que eran testigos de Jehová. Entonces, la niña de los dos padres que quería someterse a la cirugía, pero los padres no querían. Por lo mismo de la transfusión sanguínea. Entonces, él nos comentaba que ellos se reunieron un día, dieron sus puntos de vista, ¿verdad? Él como parte de profesional de la salud y los padres también defendiendo su religión, hasta que pues él nos comentaba que lo que él hizo fue mandar a llamar a la niña. Entonces, la niña, y lo que ella hizo fue... le fue sincero a los papás y les dijo que quizás no le importaba que la sacaran de su religión o de su creencia, pero que ella sí quería ser operada y si había necesidad de transfundirle, la niña pues aceptaba la transfusión. Y al final nos comenta él que sí aceptaron los papás, terminaron aceptando la cirugía. Miren, o sea, de esto hay una cantidad de casos. Lo que dice Isela es chévere porque era una paciente electiva. El problema es, vuelvo y repito, cuando es una emergencia. Pero muy buena anécdota. Entonces, oye, Isela. Hola. Dale. Vaya, también tenés que tener en cuenta qué es eutanasia y qué es ¿cómo se llama? Homicidio piadoso. Sí, una muerte sin dolor, una muerte, ¿cómo se llama? Se me ha olvidado, se me ha escapado ahorita. Paliativo, así es. Eso tenés que tenerlo muy en cuenta, tenés que investigar esos dos términos, porque eutanasia no es muerte sin dolor. Una muerte sin dolor. ¿Sí? Hay que investigar esos dos términos porque es muy diferente.
Si ustedes se recuerdan, había el doctor Muerte, que es bien famoso, vayan a buscarlo en Facebook, en Google, el doctor Muerte. A él ¿cómo se llama? Se le conoce así porque según las personas, su familiar moría sin dolor, moría tranquilo, moría así, pero no era así, ¿verdad? Entonces, la eutanasia no es lo mismo que la muerte. ¿Okay? Sí, también ya para los que tengan tiempo, ¿quiénes son los que tienen turno? Ya se fueron. Buenas tardes, yo llevo turno. Ah, bueno, entonces te puedes retirar, no hay ningún problema. Bueno, vamos a... Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? El Código Penal manifiesta el homicidio piadoso. Entonces, ¿qué es eso? Dejarlo morir al paciente. Eso no está permitido y por lo tanto nos podrían acusar incluso de homicidio piadoso. O si en un dado caso nosotros no le ponemos la sangre, de lesiones culposas y el paciente queda todo tostifrosti después. Ya vimos cuánto lleva la hemoglobina, cómo es de importante para llevar el oxígeno a los tejidos y el paciente en un determinado momento puede terminar con una complicación. Volviendo de nuevo al punto, como decían ustedes, tienen toda la razón. No podemos dejar al paciente morir, ¿verdad? Pero antes de eso nosotros debemos de aprender cuáles son las medidas que se deben de tomar previamente. Ellos tienen ciertos protocolos que antes de transfundir al paciente. La sangre autóloga, ellos sí creo que la aceptan. No sé si en el video aparece, Jocelyn. Hola. No, creo que de eso no menciona, solo de transfusión. Ajá, pero sí ellos pueden recibir. Recordemos que transfusión es es la misma sangre autóloga, la única que es la misma de ellos. Entonces, yo creo no sé, en esa vez, de que ellos si pudieran estar aumentando su hemoglobina, si uno cree de que es por hemoglobina transfundir al paciente, hay diferentes protocolos. ¿Preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, entonces nos vemos el otro viernes. Ya ven de que esta es una clase interesante en el sentido de que nunca nos vamos a poner de acuerdo. Lástima de que aquí no había una testigo de Jehová de que defendiera su posición. No con el hecho de hacerla sentir mal, sino de que ella nos diera su posición, no posición religiosa, porque esa ya la sabemos. Aquí, por ejemplo, a Pacheco no le interesa si él es gnóstico. Entonces, es importante para nada. ya no son gnósticos, Pacheco. No, somos rústicos. Bueno, entonces, ¿ya no hay más preguntas? Vaya, pues Pacheco, entonces te agradecemos por habernos colaborado otra vez porque hay un montón de complicaciones que había. Quería que las viéramos también, pero no se pudo. Pero creo que hemos abarcado bastante lo que al menos son los hemocomponentes y al menos eso sabemos ahora, ¿va? Bueno, entonces nos vemos el otro viernes si Dios quiere. Feliz tarde. Gracias. Feliz tarde. Gracias. Gracias. Gracias.